Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos a este programa, a esta saga que tiene que ver con los tópicos selectos de la historia contemporánea de Yucatán. Hoy tenemos pues a un invitado verdaderamente de lujo, al doctor Juan José Mena Carrillo, un joven historiador con amplia experiencia en el tema, a más de ser colaborador en la licenciatura de Historia como profesor y también en otras actividades en donde siempre es una persona muy comprometida. El doctor Juan José Mena Carrillo hoy nos va a presentar el proyecto de educación sanitaria en Yucatán durante la Revolución 1915-1919. Esto, pues, vale la pena que lo realcemos, ¿no? Es un esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Yucatán, desde luego la Facultad de Ciencias Antropológicas, en conjunción con la licenciatura en Historia. El programa es todos los martes a las 12 horas, siempre con temas de relevancia dentro de la historia contemporánea. Pues bienvenido, doctor Juan José Mena Carrillo, y gracias por aceptar la invitación. Y adelante con su disertación, por favor. Muchas gracias, doctor Felipe Cobo. Antes de comenzar, quisiera agradecer. Adelante, doctor. Sí, ¿me escucha? Fuerte y claro, adelante. Perfecto. Pues mire, antes de iniciar, me gustaría agradecer, como ya mencionó el doctor Felipe Cobo, a la coordinación en historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY por el espacio concedido. También, pues, a todas y todos los que se animen a escuchar esta breve ponencia, ya sea a través de la videollamada o en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Me gustaría, antes de iniciar, pedir perdón por adelantado si se escucha algún ladrido, ya que pues, aquí en la casa estamos al cuidado de un perrito. La ponencia del día de hoy quiero aclarar que es parte de un proyecto más amplio en el que estudio los proyectos de promoción higiénica y sanitaria en Yucatán durante la posrevolución. Es, digamos, un breve apartado, pero me interesaba discutirlo con ustedes el día de hoy porque retoma o analiza un tipo de fuente que había sido considerado hace muchos años atrás como escritos menores, ¿no? La folletería, los panfletos, etcétera, ¿no? Vinculados a esta historia sociocultural de la salud pública. En ese sentido, además de hacer un pequeño recorrido de este proyecto de investigación, también voy a hacer algunas anotaciones de lo que me he encontrado, lo que he podido interpretar de este tipo de folletería sanitaria. Sin más, doy inicio aclarando algo. El diseño de programas de prevención de enfermedades y la creación de planes de educación higiénica fueron tópicos importantes en el proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana. Este hecho se debió a que además de ser un movimiento que derribó un sistema político, como todos sabemos, el porfiriato, entre 1876 a 1910 y que incluso en Yucatán, como dice Gilbert Joseph, se prolongó hasta 1915, también fue un proceso que fue percibido por los caudillos revolucionarios como una experiencia histórica decisiva, que en un tiempo corto debía transformar la sensibilidad, los hábitos y las expectativas de los mexicanos y los yucatecos en particular. Lo anterior implicó un profundo proceso de organización o reorganización de los departamentos de educación y de los servicios de salud en el Estado. Esto también trajo consigo eh, el trabajo sostenido de un amplio personal
con conocimientos puntuales sobre los problemas sanitarios en las escuelas y en los hogares yucatecos. Al contar con toda esta experiencia, se consideró de manera paternalista, diría yo, que podían enseñar a la sociedad meridana y a los estudiantes en particular a vivir bien, con buena salud. Esa estrategia se manifestó tanto en las escuelas como en el ámbito informal, por medio de panfletos, anuncios y folletos que tuvieron la finalidad de difundir fundamentos sanitarios para que la población los hiciera suyos. El objetivo de esta pequeña ponencia es exponer la manera en que este tipo de impresos, por medio de un lenguaje coloquial, intentaron convencer a los maestros, a los alumnos y alumnas y miembros de las familias yucatecas sobre la importancia de acatar el proyecto higiénico revolucionario. De esa manera se puede encontrar dentro de las páginas de esta folletería un conjunto de dispositivos discursivos encaminados a inculcar nuevas prácticas por medio del uso de imágenes o frases que tocaban la sensibilidad de las personas. Pues a lo largo de mi disertación, en algún momento mostraré algunas imágenes interesantes que he podido encontrar en esta folletería, que desafortunadamente no había sido consultada por los expertos en la historia de la educación o del tema sociocultural de la salud. Como ustedes bien saben, aquí veo que hay algunos alumnos míos, la Revolución Mexicana llegó a Mérida con el general Salvador Alvarado en marzo de 1915, por orden del jefe constitucionalista Venustiano Carranza. ¿Cuál fue la orden? Ocupar, como parte, digamos, de un proyecto militar, regiones con actividades productivas vinculados a los mercados extranjeros. En este caso, Yucatán era quizá el estado más importante del sur-sureste en términos económicos con su vínculo con el mercado internacional de fibras en Estados Unidos. Sin embargo, al llegar el general Salvador Alvarado, se encontró con un orden sociopolítico organizado alrededor de la planta del Enequén. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oligarquía económica, la casta divina, los grandes asentados, se encargaban de controlar todos los aspectos de la producción. Con ese panorama, el general decidió emprender una serie de acciones para transformar una sociedad históricamente cimentada en la desigualdad y explotación de sus integrantes. Se inició de esa manera un proyecto modernizante que estableció las bases de un nuevo pacto social. Por un lado, se limitó el poder de la oligarquía enequenera por medio de la intervención del Estado en la economía. Por otro lado, se impulsaron medidas destinadas a transformar la disposición moral de los habitantes, como la renovación del sistema educativo, por medio de la incorporación de las nociones pedagógicas de la escuela racionalista, planteadas durante el Congreso Pedagógico de septiembre de 1915, que hace, digamos, un año cumplió 100 años de aniversario. Para cumplir los objetivos de este trabajo, es importante relatar este punto. Los ejes de esa nueva escuela se pueden encontrar en dos hechos ocurridos en 1915. Los acuerdos del Congreso Pedagógico del mismo año y la creación del Departamento de Educación Pública. Las conclusiones a las que se llegó en ese Congreso Pedagógico de septiembre de 1915 fueron que el sistema de organización de las escuelas primarias debían tener como un principio básico la libertad. Y era necesario, digamos, para conseguir esa libertad, que el niño estuviera colocado en medios que satisfacieran las necesidades de su desarrollo físico. Lo que se necesitaba en teoría para poder cumplir con estas finalidades era que el maestro, además de su misión instructiva elemental,
se convirtiera en un hábil excitador de las reflexiones que conducirían a una educación racional. Aquellos postulados no eran fortuitos, como algunos ya conocen. La comisión del Congreso Pedagógico estuvo fuertemente influenciada por la educación racionalista del anarquista español Francisco Ferrer Guardia, que en otras palabras defendía que una enseñanza racional debía apoyarse en los principios biosociológicos y científicos, con el objetivo de formar generaciones fuertes que ayudaran a realizar, entre comillas, la ley biológica del progreso. El intento de poner en práctica todo este aspecto teórico se concretó en el segundo acontecimiento que ya les mencionaba, la fundación del Departamento de Educación Pública el 26 de octubre de 1915, a un mes, digamos, de realizado el Congreso. A este nuevo organismo le dieron la capacidad exclusiva de vigilar y fomentar todo lo relativo a la administración de la educación pública, sobre todo la primaria. Eh, Creo que todos tenemos en mente esos grandes datos que ya nos han dado algunos historiadores como Pauli Bolio, como el doctor Freddy Espadas, ¿no? De que en Mérida se abrieron alrededor de 150 escuelas primarias mixtas entre 1915 y 1917, y que además, algo impresionante, que se dedicó el 36% del gasto público total de esos años en las arcas del Departamento de Educación Pública. Digamos, una cantidad impresionante incluso para nuestros días. Creo que todos los que estamos involucrados en la educación pública, ya sea estudiantes, profesores, directivos, ya quisiéramos, digamos, que una gran cantidad de las arcas públicas se dedicaran a las instituciones educativas. Un rasgo que destaca fue que se prestó atención a las medidas sanitarias como un aspecto integral de la educación. Y esto, digamos, el tema que a mí me llama particularmente la atención. En la Ley de Educación Pública de esos mismos años, se estipuló la creación de una sección médica escolar con un carácter eminentemente médico-pedagógico. Se expuso que era necesario designar a 3 médicos inspectores, procurando que fuesen al mismo tiempo maestros con experiencia en el aula, para establecer una mesa permanente sobre higiene escolar en el Departamento de Educación Pública. La intención era que estos galenos diseñaran un plan que presentara los métodos de la sanidad escolar. Aquí me gustaría destacar algo importante, en que particular, diría yo, del fenómeno yucateco, y es que la sección médica escolar se formó con un grupo de médicos con experiencia en diversas instituciones. Todos trabajaron en distintas etapas en la Junta Superior de Sanidad desde finales del siglo XIX y fueron profesores de la Escuela de Medicina y Cirugía de Yucatán. Los nombres seleccionados fueron, digamos, de primer nivel. Está el doctor Eduardo Urzay Rodríguez, el doctor Conrado Menéndez y el doctor Hircano Ayuso. Intelectuales fundamentales, diría yo, del proceso postrevolucionario en Yucatán, que tenían una característica interesante. Al mismo tiempo, los doctores contaron con títulos de profesores normalistas obtenidos entre 1894 y 1908. Asimismo, durante la década de 1910, habían podido ofrecer cátedras en la Escuela Normal de Profesores de Yucatán. ¿Por qué me gusta resaltar, digamos, este hecho? Secciones médicas escolares existieron en diversas partes del país, al menos lo que yo he podido registrar en la bibliografía.
Incluso cuando se forma la Secretaría de Educación Pública en México en la década de 1920, también hubo una sección médica escolar. Sin embargo, hay muy pocos casos, o yo diría nulos, en el que se replique el caso yucateco, en el que los profesores seleccionados para integrar esta sección fueron al mismo tiempo médicos y profesores de formación universitaria. Y esto a mí me parece un hecho destacado. A tal punto, digamos que estos tres personajes llegaron a ocupar, digamos, durante diversos momentos de la primera mitad del siglo XX, diversos puestos importantes, ya sea en el caso de Eduardo Urzay Rodríguez, el primer rector de la Universidad del Sureste, ya sea como Conrado Menéndez, siendo director de la Junta Superior de Sanidad en la década de 1930, e Hircano Ayuso incluso siendo entre 1919 y 1920 director como veremos más adelante, de la Dirección de Educación Pública de Yucatán, pero también gobernador interino del estado. Yo creo que este acercamiento a nivel de los proyectos culturales del Estado por revolucionario yucateco nos permite, digamos, ampliar nuestro foco de análisis en los intelectuales más importantes de la época, que se vincularon al Partido Socialista del Sureste, pero también a los grandes caudillos como Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, digamos, más adelante. Regreso al tema central. La sección médica escolar empezó desde muy temprano, digamos, desde su fundación propia en 1915, a discutir la necesidad de crear una serie de conferencias en las que podrían instruir a los profesores sobre biología y anatomía. Como era de esperar, no se trataba de convertir a los maestros en expertos o en expertos en medicina, pero sí se les depositaba la confianza de en que en sus manos estaba la posibilidad de detectar de manera eficiente los problemas en sus centros de trabajo, a través, digamos, de estas pequeñas conferencias, charlas, etcétera. Incluso entre 1915 y 1920, el Departamento de Educación Pública, en conjunto con la sección médica escolar, inició un plan que consistió en publicar una serie de folletos que se concentraran en ofrecer los procedimientos para desplegar principios sanitarios en la vida cotidiana. A continuación, expondré que al igual que otros medios de propaganda del país, uno de los rasgos principales fue que los editores utilizaron tanto la información gráfica como la escrita, y fue a partir de este recurso visual que se difundieron diversos temas sobre el cuidado personal. Al mismo tiempo, yo creo, y de manera o de un análisis más amplia, este tema también nos habla de un proceso en el cual la población estaba inmersa en una especie de alfabetización importante. ¿Por qué lo menciono? Un historiador cultural importante del Estado, Franco Savarino, ha mencionado que el índice de analfabetismo bajó entre 1915 y 1920 del 70% al 57%. Pues toda esta folletería del área de la educación sanitaria, higiénica, está inserto en este proceso mucho más amplio. En esta coyuntura, sin lugar a duda, interesante de un proceso de, de alfabetización de largos trazos impulsado por la revolución en Yucatán, el doctor Hircano Ayuso, miembro de la sección médica escolar del Departamento de Educación Pública, tomó la iniciativa con el apoyo para publicar, digamos, folletos de educación sanitaria. La labor de Ayuso como escritor de esta folletería
Empezó en 1915 con la creación de la asignatura Fisiología e Higiene. Ese hecho motivó al médico a escribir la metodología para una parte del curso, la cual tituló Fisiología Pedagógica. Con ese hecho se inauguraba una serie de publicaciones dirigida a los maestros. El objetivo era homogeneizar las reflexiones didácticas de las asignaturas y compendiar los contenidos más significativos. Al mismo tiempo, los profesores debían estar comprometidos a dialogar con los inspectores sanitarios, pues junto a ellos debían llenar una hoja de examen biológico de los alumnos, que incluirían la edad, el peso final al final del curso, la talla, la resistencia física, la fuerza muscular, o sea, un auténtico cuestionario fisiológico. Con esa, con esa actividad, con ese cuestionario, se esperaba construir poco a poco una historia clínica de los educandos para contar con bases firmes para futuros diagnósticos, futuros ejercicios en el aula, etc. En la presentación de los folletos de instrucción higiénica se puede percibir que se tenía, digamos, a esta folletería como el mejor modo para preparar a la población ante el inminente embate de las enfermedades. Así quedó demostrado en 1918 con el libro La higiene dental en las escuelas, que a continuación, digamos, les enseño algunas imágenes. En ese texto se expusieron lecciones dirigidas a los maestros sobre el aseo bucal, recomendaciones para inculcar en los estudiantes la importancia del lavado diario de los dientes e información de cómo identificar la inflamación de las encías. Algo muy sencillo y del que creo que todos estuvimos familiarizados de alguna manera en la educación primaria. Lo que destaca fue que incluyó ilustraciones para que los niños y los maestros se familiarizaran con técnicas del cepillado de los dientes en las escuelas. Al mismo tiempo, y aquí me gustaría retomarlo como una parte metodológica, en mi investigación he podido identificar en este pequeño escrito sobre la higiene dental en las escuelas el tiraje, el costo y la distribución de esta folletería. El texto fue publicado bajo patrocinio del gobierno del Partido Socialista del Sureste. Se publicaron alrededor de 400 ejemplares que se distribuyeron 100 en la normal superior, 100 en la Junta Superior de Sanidad y 200, digamos, en escuelas primarias de la ciudad. O sea, esa información que nos habla de la forma en que circulaba esta folletería. Al mismo tiempo, una vez agotados todos los folletos, en la prensa local se reprodujeron diversas secciones del folleto. Esto nos habla que hasta cierto punto a nivel educativo eran materiales consumidos y reproducidos en las aulas de la ciudad. Para mí es un hecho impresionante que nos habla incluso del consumo de este tipo de lectura. Como se observa en las imágenes, la sala de limpieza de dientes debía contar con los elementos fundamentales de la higiene. Lo vemos claramente: ventanas para la circulación del aire, agua corriente por medio de tuberías y algo que llama mucho la atención, un pasillo para que los profesores pudieran vigilar que los trabajos de limpieza se llevaban a cabo de manera correcta. Se observa que las recomendaciones no solo de la higiene, sino también de la pedagogía, aconsejaban construir la escuela como un lugar exclusivo que tuviera áreas asignadas para tareas propias y bien definidas. Se puede agregar que en la descripción del espacio y su vigilancia se tenía el propósito de instaurar un método disciplinario
que tuvo la intención de conocer los cuerpos en sus detalles, todo con el objetivo de obtener el mayor control posible sobre las actividades sanitarias de los alumnos. No era casualidad que los dibujos del folleto vinieran acompañados con la siguiente frase, y la quiero citar: hay que enseñar explicando primero y razonando, pero luego exíjase el automatismo producido por la repetición del acto. Cierro cita. En septiembre de 1918, pocos meses después de la publicación de este texto, La educación dental en las escuelas, un acontecimiento aceleró la impresión de los folletos. Hircano Ayuso fue nombrado por el gobernador del estado como el nuevo jefe del Departamento de Educación Pública. Esa estimulante coyuntura fue aprovechada para aumentar el número de los impresos. La tabla que les muestro a continuación presenta los folletos publicados por Ayuso, que se registraron en los catálogos del Departamento de Educación Pública en 1919. Como se observa, los temas eran diversos e intentaron abarcar la mayoría de las preocupaciones del ámbito educativo. Algunos textos se dedicaron a discutir las orientaciones del trabajo magisterial o la prescripción de los mejores mobiliarios para la implementación de los consejos de la higiene. Los folletos más técnicos se encargaron de describir los métodos para medir el desarrollo físico de los alumnos o recomendaron los cuestionarios o exámenes mentales y físicos para comprobar con pruebas las capacidades del escolar para enfrentar, digamos, la vida cotidiana en el aula. Para entender el nivel de penetración del discurso médico en la educación, voy a presentar un último ejemplo. Este último ejemplo se titula Técnica para el examen de la vista y del oído en las escuelas primarias del año 1918. Aquel escrito es una muestra de la intención que existió para que los maestros se convirtieran en un filtro para identificar cualquier problema que presentaran los estudiantes. El impreso expuso que una causa del bajo aprovechamiento escolar se podía explicar por los padecimientos que se encontraban relacionados con los trastornos visuales. En estos casos, la detección de afecciones como el daltonismo y la miopía posibilitaba corregir algunos métodos propios de la escuela, con los que creo que todos estamos familiarizados, entre ellos el orden establecido de los puestos, basado, digamos, en principios de jerarquía. Para que los profesores pudieran llevar a cabo un registro de la agudeza visual de los jóvenes, Hircano Ayuso recomendó el método de las escalas optométricas de Snellen, que consistió en una tabla con letras de diferentes tamaños que el alumno debía leer a una distancia determinada. Creo que también todos lo conocemos o hemos pasado por ello a nivel básico. Apoyado por fotografías de pruebas realizadas en la Escuela Hidalgo del centro de Mérida, el texto mencionó que los niños se debían colocar a una distancia de 5 metros de la tabla. El profesor debía tapar un ojo al estudiante y solicitar que identifique las letras, empezando por las más grandes hasta llegar a las filas con las letras más pequeñas, que digamos ya no podía observar con claridad. La última fila que el niño podía leer correctamente indicaba su agudeza visual. Las evaluaciones propuestas tenían una esencia reguladora, digo yo, pues implicaban una concepción médica que colocaba al alumno como objeto de conocimiento y también de control escolar. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo intelectual de un joven yucateco dependía de diversos factores, antropométricos, biológicos y morales. En otras palabras, para empezar a plantear una educación adecuada para los niños, se debían estudiar diversos factores: el desarrollo mental, las condiciones del edificio escolar, la eficiencia del maestro, las discapacidades físicas y la acción de la familia. Por ese motivo, los maestros tenían que estar preparados para evaluar todos los elementos e incluso familiarizarse con una técnica
en este caso las escalas de Snellen. La promoción, para concluir, digamos, esta primera parte de mi charla, de los servicios sanitarios. Esta promoción de servicios sanitarios en los impresos derivó en el despliegue de una nueva racionalidad comunicativa, la cual tuvo por cometido consolidar una estrategia de propaganda para cambiar la percepción de la escuela a nivel social. La posibilidad de contar con una revisión médica imprimió un valor agregado a las aulas, mismo que permitiría que algunos sectores sociales pudieran disponer de diversos servicios que de otra manera era difícil tener acceso. Digamos, para la época, un examen visual, o digamos, de la vista, de las encías, bucal, del oído, digamos, era un servicio muy difícil a que diversos sectores sociales de la ciudad podían acceder. A través de la escuela, de la educación pública, muchos podrían acceder a este tipo de servicios. Con este tipo de diálogo se puede entender que la utilización de fotografías de niños siendo examinados en los folletos estuvo relacionado con una mejor organización y participación de los maestros en este tipo de reconocimientos, pero al mismo tiempo revelan la aceptación por parte de los padres y las madres de este tipo de asistencia. O sea, un vínculo o un tipo de lenguaje, colaboración, orientación y, y, y comunicación horizontal entre las nuevas instituciones del Estado revolucionario y con la sociedad de la ciudad de Mérida. Como conclusión, solo me queda apuntar algo. El plan de recomendaciones sanitarias por medio de folletos del Departamento de Educación Pública terminaría abruptamente en el año de 1920. El fin de la Primera Guerra Mundial y la consecuente apertura de nuevos mercados de fibra en Asia y África ocasionaron que las cotizaciones de la fibra del Nequem, el motor económico del Estado, descendieran. Gilbert Joseph estima que los ingresos por exportaciones de fibra bajaron de 91 millones de dólares a 37 millones en unos pocos meses. Esta crisis económica detuvo por completo la producción de los impresos sobre educación sanitaria impulsados por Hircano Ayuso. Sin embargo, los médicos inspectores se transformaron en un tiempo corto en un nuevo actor de la salud en Yucatán, un vínculo entre medicina y pedagogía. Buscaron equilibrar los aspectos teóricos con los prácticos para dar a conocer los temas de vanguardia médica centrados en los niños. Al interior del Departamento de Educación Pública se les asignó la labor de crear indicaciones e información con los cuales los profesores podían apoyarse para afinar diversos procesos asociados a la educación sanitaria. Sus áreas de interés intentaron abarcar la mayoría de las preocupaciones sanitarias que se manifestaron durante el régimen revolucionario. Algunos se dedicaron a la recomendación de mobiliarios para, digamos, el cuidado de la higiene y otros, los más técnicos, se encargaron de describir los cuestionarios para evaluar los aspectos físicos de los alumnos y comprobar sus capacidades para enfrentar los retos que implicaba la nueva educación revolucionaria y al mismo tiempo la vida misma. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues agradecemos mucho la participación del doctor Juan José Mena Carrillo y por haber aceptado la invitación de la Coordinación de Historia en esta conferencia. Eh, Vamos a dar por terminada la sesión y queremos avisarles que va a ser publicada la grabación de esta reunión en las redes sociales de la facultad y también les invitamos a participar o a asistir a la siguiente conferencia que se va a dar el próximo martes que es 16. Va a ser sobre historia cultural con la con la doctora Laura Machuca. Entonces, les agradecemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Voy a dar por terminada la sesión. Ya pueden retirarse.
Gracias. Ah, igual su constancia se la vamos a entregar por correo. Ahí se lo vamos a hacer llegar. Oye, ¿sabes algo de la constancia de la doctora, de la maestra Fernanda Suárez? Sí, ya la mandé con Erika, está en fila. Como están checando todo lo de la carga académica,